Claro, yo vengo de unos comités de dirección donde yo era la más joven y en algunos casos también la única mujer. Claro. Y paso a otro modelo de negocio que es toda la parte de startup y scale-up, donde paso a ser la menos joven. Trabajé adicciones, trabajé mujeres que se dedicaban a la prostitución y siempre estaba estudiando y trabajando, ¿no? Decidí pues apoyar, trabajaba con 11 y acompañaba lo que era a los Paralímpicos. El deporte lo considero clave en la vida de cualquier persona, el movimiento es fundamental. Para mí la mejor pastilla sin efectos secundarios es precisamente la actividad deportiva. Siempre he estado conectada con el sector salud y desde los protocolos de calidad pues empecé también entre ellas gestionar 061, transformar los centros de coordinación de emergencias, lo que hoy son 112, y entonces, pues todo eso hizo yo algo que me parece clave, es que tienes que comprender muy bien a las personas y la función a la que vas a apoyar. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, Cristina. A ti por invitarme. Estamos aquí en este set que nos ha proporcionado Piel Confort, una marca de sofás española, y pues para poder grabar Gala de Inspiración con mujeres tan espectaculares como tú y que nos contéis tu historia. Entonces, pues para los que no lo sabéis, estamos con Cristina Tocino, también es socia y compañera de ASEME, la Asociación Española de Mujeres Empresarias. Hemos coincidido en algún evento y pues también como personas del sur saladas que somos, ¿no? Pues teníamos que conectar y decir, oye, esto hay que hacerlo. Sí. Entonces, pues Cristina es consultora estratégica focalizada en la evolución y en la mejora de los negocios, pero desde la persona, desde el trabajo de la persona, el recurso humano, ¿no? Que se llama. Sí, yo siempre digo una cosa, Teresa, es que no puedes dar vida a un negocio ni a las ideas si no cuentas con los profesionales y con las personas adecuadas, ¿no? Y ese es un poco el objetivo y el foco de mi trabajo. De tu trabajo. También me has contado que hacías también formación en escuela de negocios. Sí. ¿No? O sea, que eres multitask como muchas mujeres, como muchas empresarias. Sí, diversifico un poco lo que es el modelo de negocio. Entonces, por un lado, aunque al final todo está conectado, ¿no? Es la parte académica que desarrollo en la universidad, con la Universidad Villanueva y escuelas de negocio como EAE. Y luego también está pues la parte más empresarial, que como bien dice, pues acompaño a directivos a desarrollar las habilidades, sus soft skills, y luego también con consultoría estratégica, como comentabas, para implementar en su negocio. Y también pues trato de que ellos pongan el foco en lo que es realmente importante para ellos y yo me ocupo de todo lo demás, ¿no? Pues de que las personas tengan ese contexto profesional donde puedan dar lo mejor de sí mismos. Qué maravilla y qué necesario, porque al final trabajamos con personas, siempre nos relacionamos, los clientes son personas, los compañeros son personas, los proveedores son personas, todos, y cada uno con nuestras circunstancias emocionales, nuestras experiencias, entonces cada uno tenemos nuestros conflictos y al final es complejo y necesario que hayan profesionales que conozcan de la psicología humana, ¿no? Y un poco del comportamiento y de la importancia de que estemos bien en el puesto de trabajo y podamos evolucionarnos mejor como personas. Yo me gustaría que contaras, he hecho una micro explicación seguro que muy escueta de tu perfil profesional, pero sí me gustaría que contaras tú un poco cuál ha sido tu evolución profesional hasta llegar a este punto. O sea, qué circunstancias se dan en la vida para decidir dedicarte a esta profesión tan amplia, ¿no? Y bonita. Y desde el punto de vista del emprendimiento, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, te cuento, yo nazco en Sevilla, soy andaluza, entonces también el contexto cultural te forma, ¿no? En la pasión que tiene por las cosas, por disfrutar, por poner el foco en la parte profesional, pero combinarlo también con el ocio y con eso que realmente te gusta y te hace, pues disfrutar y pasarlo bien. Nací en una familia de empresarios, con lo cual ahí ya la semilla y el ejemplo pues vas creciendo con ella y decidí desde muy pequeñita estudiar psicología, era mi vocación porque me encantaba entender precisamente cómo piensa, cómo siente y cómo se comportan las personas, ¿no? Porque algunos reaccionamos de una manera y otros pues a lo mejor nos quedamos parados o somos más reflexivos.
Y siempre que estudié psicología lo compaginaba con el trabajo. Entonces, trabajo desde los 17 años viajando, Vale. porque decidí, bueno, pues apoyar, trabajaba con 11 y acompañaba a lo que era a los Paralímpicos, ¿no? Entonces con judo y con atletismo. Qué Y desde curioso. entonces estoy también viajando. El deporte lo considero clave en la vida de cualquier persona. El movimiento es fundamental y también considero que no solo desarrollo físico y corporal, sino salud mental, ¿no? Total. Para mí la mejor pastilla sin efectos secundarios es precisamente la actividad deportiva, porque te cambia el humor. Sí. Y luego, bueno, mientras estudiaba la carrera tuve la oportunidad de trabajar con distintos colectivos en especial dificultad. Trabajé adicciones, trabajé, bueno, mujeres que se dedicaban a la prostitución y siempre estaba estudiando y trabajando, ¿no? Siempre, bueno, pues trataba de conectarlo con la perspectiva laboral, que era la especialidad en la que yo, bueno, me quería desarrollar y lo tenía también claro desde el principio. De ahí luego hice un máster en psicología, trabajé o fiché por una de las consultoras más prestigiosas en ese momento, Montaner y Asociados, una consultora catalana, y bueno, y a partir de ahí pues empecé ya no solo con la evaluación de candidaturas, los procesos de selección, sino también con el desarrollo de habilidades, sobre todo en colectivos sanitarios, dirección médica y dirección de enfermería. Fiché también por otra empresa donde gestioné proyectos de sector público, como proyectos de agencia tributaria, que son procesos donde además seleccionas y formas a personas a lo grande y en un tiempo récord, ¿no? A mucho volumen. Y luego, pues desde entonces estuve conectada también siempre he estado conectada con el sector salud, porque fiché también bueno, por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, con el viceconsejero, y empezamos a trabajar en los protocolos sanitarios, Vale. bueno, de determinadas patologías, ¿no? Que el cáncer de cervicútero, etcétera, ¿no? que tenían más frecuencia. Y desde los protocolos de calidad, pues empecé también entre ellas, a gestionar 061, transformar los centros de coordinación de emergencia en lo que hoy son 112, y entonces, bueno, pues todo eso Madre hizo mía. que también siguiese viajando, muy conectada siempre con proyectos que han tenido un impacto social, con proyectos que han estado muy relacionados también, bueno, pues con la salud en general desde el punto de vista de la persona, y con puestos y posiciones también importantes y directivas. Eso me apasionaba, pero entonces conocí bueno, a la persona que me enamoré, y es el del papá de mi hijo, y entonces decidí dejarlo todo y venirme a Madrid, que era una ciudad también que me apasionaba. Entonces, a pesar de que me apasionaba el proyecto sanitario, pues hice un giro ahí en mi carrera profesional y volví a la consultoría. A mí la consultoría siempre me ha apasionado porque significa trabajar por proyectos. Entonces coges un proyecto desde el inicio hasta el final y tiene también esa parte comercial, pero que para mí lo comercial es como de ese contacto directo, ese Sí, tú a tú, ¿no? sí. Con la persona. Y te da la oportunidad de descubrir muchísimos sectores de actividad diversos, variados, y ver el inicio y el fin de algo, ¿no? Y ahí, bueno, pues empecé a trabajar desarrollando habilidades y coaching de equipo O sea, ahí con ya colectivos. se podría definir que lanzaste tu emprendimiento, ¿no? No, ahí estaba trabajando por cuenta ajena Vale, todavía. vale, Mi emprendimiento, ahí trabajaba en consultoría, vale, trabajaba con consultoría de firmas, vale, y luego, bueno, sí que me vuelvo otra vez a la dirección de recursos humanos, vale. vuelvo a trabajar en línea, que es como le llamábamos, y ficho por una multinacional. Entonces ahí llevo el sector industrial. Vale. Yo bueno, me gustaban muchísimo los círculos de calidad, mejora continua, y eso donde realmente se explotaba era precisamente Sí. en la industria. Sí. Entonces fiché por una industria sueca que luego nos fusionamos, nos integramos en un modelo de trabajo americano, y era la directora de recursos humanos aquí en España, y luego acabé auditando todas las direcciones de recursos humanos, más a nivel internacional, ¿no? Y luego ya, después de ese proyecto, en el que estuve aproximadamente 10 años, fue cuando decidí emprender
y lanzar Personas y Coaching, que es el nombre de mi empresa, con la que llevo ya trabajando pues 8 años, creo que voy a hacer ahora. ¿Qué te hizo hacer ese clic? Pues mira, como te decía, yo siempre he estado muy ligada al mundo del emprendimiento, siempre es algo que he tenido en la cabeza y lo había probado anteriormente y me había ido bien. Lo que pasa es que siempre pensaba a lo mejor que era demasiado joven, que necesitaba más experiencia antes de lanzar un proyecto que realmente fuese el que se pudiese sostener de manera estable y más definitiva. Y lo que me hizo fue, pues cuando terminé ya había tocado distintos sectores de actividad con distintos modelos profesionales, ya me había quitado esa espinita que era toda la parte de método Kaizen y mejora continua dentro de la multinacional. Soy muy fan del método Kaizen. Sí, la verdad muy necesario. es muy necesario. Y incluso ya no, o sea, no voy a decir que me molesta, pero me da tristeza y pena que solo se aplique a la industria. Creo que es una metodología que debemos de aplicar a nuestra vida diaria. Creo que, o sea, al final esta filosofía viene de Japón, gracias a ella evolucionó el país como evolucionó, porque no es solamente una metodología a nivel industrial, es metodología en tu vida. O sea, estás lavando los platos y cómo puedo mejorar para hacerlo más rápido y más y con menos pasos y con me he caído 3 veces en esta piedra, pues no va a haber una cuarta porque voy a decidir aprender de ese error y al final las personas que estamos en este puesto somos los que mejores podemos aplicar. Es que me parece una filosofía de vida que se debería de dar en las escuelas, de verdad. Me parece súper necesaria. Sí, la verdad es que han sido muchas las metodologías japonesas que se aplican actualmente en los modelos de negocios, ¿no? Sí. Porque está toda la parte del propósito, con el Ikigai, está el Kaizen y la mejora continua, que es como dice, es que eso te enriquece como persona, o sea, es simplemente plantearte, esto está bien, pero no me acomodo, claro. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo más puedo rápido, hacer mejor? Más fácil, etcétera, ¿no? Pero fíjate, yo creo que toda esa parte de mejora continua y de esa metodología de procesos va a volver otra vez, porque ahora, precisamente con las automatizaciones y todo lo que es la tecnología, un poco lo que se nos pide es que para automatizar tengamos diseñados esos procesos de trabajo, ¿no? Con lo cual, yo creo que conecta también o que sigue estando vivo y aquellas personas o aquellos negocios que no lo han implementado todavía, pues van a tener una oportunidad también para hacerlo. Es necesario, yo creo que es buenísima esa filosofía. Sí. Y entonces ya decides emprender. Decido emprender, ¿no? Personas y Coaching. Personas y Coaching es el nombre de tu empresa. Sí, y desde ahí me pasa una cosa, como vengo del negocio que me encanta, vengo de la dirección, pues todo ese aprendizaje que he cogido gracias a esa posición no quiero dejarlo. Entonces estoy por un lado que me apasiona el hacer mejor a los demás, el desarrollar personas. Me apasiona también toda la parte de estratégica, esa parte legal, esa parte económica, de retorno de inversión que tienen las acciones que hacemos. Y entonces me cuesta decidirme, ¿no? O sea, cómo pongo el foco en mi negocio. Entonces decido diversificar el riesgo, abrí 3 grandes áreas y por un lado entro en la parte académica, porque claro, yo vengo de unos comités de dirección donde yo era la más joven y en algunos casos también la única mujer. Claro. Y paso a otro modelo de negocio que es toda la parte de startup y scale-up, donde paso a ser la menos joven. Entonces ya ahí hay un cambio que parece mentira, pero claro, las decisiones se toman distintas, las motivaciones son diferentes. Sí. Entonces yo algo que me parece clave es que tienes que comprender muy bien a las personas y la función a la que vas a apoyar. Entonces yo me siento distante de esa población joven. Bien. Entonces he decidido entrar en la universidad y en las escuelas de negocio para 2 cosas. Primero, para aprender de ellos, comprenderlo y entenderlo. Y segundo, porque a mí algo que me ha apasionado siempre es poder conectar la realidad del negocio con la realidad educativa. Entonces, esos son algunos de los proyectos que sigo manteniendo, porque al final el fin último, ¿no? Yo creo que de un sector académico es hacerte mejor persona, pero integrarte lo antes posible en esa realidad profesional que está demandando el mercado, ¿no? Y entonces ese es el motivo por el que entro a formar parte de la docencia, que ha sido muy enriquecedor y sigue siendo muy enriquecedor. Yo siempre digo una cosa, tengo la suerte de trabajar con la joya de la corona cuando estoy en las universidades. ¿Por qué?
porque es que al final yo trabajo con los tesoros de los papás y de las mamás, ¿no? Sí. Los tesoros de cada casa son los hijos, Sí. y esos son lo que ponen en mis manos, Sí. ¿no? Para que realmente, bueno, pues den ese paso al mundo laboral, ¿no? Y bueno, para mí ha sido una oportunidad el poder introducir esas metodologías empresariales dentro del entorno académico. Me parece también, perdóname que te Ujú. corte, la parte de docencia, y sobre todo en esta etapa ya más adulta, en la que ya estás decidiendo tu camino. Yo recuerdo en la universidad tener profesoras y profesores súper inspiradores y otros que, o sea, no había manera de... Al final yo he sido súper responsable y de todas las clases, pero era como, madre mía, este señor otra vez, por favor, o esta señora otra vez. Me parece que tenéis una obligación y una... Ya no obligación, pero una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de inspirar, absoluta. o por el contrario, de matarle la Sí, pero inspiración sin querer al alumno, que hay que... O sea, yo creo que cuando un docente ya está en esa fase de no me gusta mi trabajo, debería de dejarlo. Pero yo muchas veces, claro, como entras ahí, sabes, vas generando patrones, o Sí. sea, lo haces durante muchos años, y ya te digo, yo tengo muy pocas horas de mi tiempo profesional Sí. dedicado a la docencia, porque la mayor carga es con los proyectos empresariales. Pero sí hay personas que, claro, el 100% de su carga Sí. profesional es la docencia. Es una profesión... Es más compleja Hombre, de lo que yo creo que es muy pensamos. compleja. Yo creo que es muy compleja. Y aparte de la complejidad que tiene, por eso yo no sé si nosotros mismos somos conscientes muchas veces del impacto que tenemos para que una persona ame o rechace Sí. absolutamente el contenido de Sí, una asignatura. Yo no sé si somos conscientes de la importancia que tenemos en ese rol y esa responsabilidad que tenemos como profesores, ¿no? Sí. Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, el que un colectivo se apasione por la materia, por los contenidos que imparte, tiene mucho que ver con la pasión que tú transmites, ¿no? Totalmente. Yo he estudiado en distintos lugares porque he viajado cuando era joven, adolescente, y recuerdo cuando fui a España odiaba historia. O sea, era como, no puedo con historia, qué horror, de verdad, qué necesidad. Tampoco entendía la necesidad de estudiar la historia, ¿no? Y estuve en un colegio en Canadá y el profesor era maravilloso, me empezó a apasionar la historia, pero loca de mí, que empezábamos a... Encima, claro, yo como estudié, en Canadá se estudiaba pues toda la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero no estudiábamos nada de historia de España, yo no sabía nada de los Sí. reyes, de tal, porque además me fui joven de aquí. Y entonces yo me estudiaba lo que dábamos allí y me daba por meterme a leer. curiosear, ¿Y este a rey de quién era indagar. hijo? ¿Y de quién era no sé qué? ¿De qué pasó? Y luego, la República, y hubo una Segunda República, que no sé qué. Y me acuerdo que lo hablaba con mi madre de vez en cuando y le daba algún dato y me decía, esta no es mi hija, me la han cambiado. ¿Qué te pasa? La importancia es, y al final generalizamos los alumnos de odio la historia, no quiero saber, con lo necesaria que es para la vida para no repetir los errores que hemos cometido, Sí. que las sociedades previas Sí. han cometido. O sea que es muy importante, muy necesaria la labor del docente. Yo lo veo, pero a cualquier escala, o sea, incluso infantil. Yo que tengo críos pequeños, lo veo y digo, yo para mí les pongo un trono a los profesores porque yo no lo haría jamás, no tengo paciencia, no tengo la metodología, Mira, por supuesto, después pero también te digo una cosa, es verte en la situación, ¿eh? puede ser. Te ves puede en la ser. situación y te ves con esa responsabilidad de dar lo mejor de ti porque es lo que le vas a exigir a ellos. Entonces, el escenario te sube, Puede te ser. eleva, te vienes arriba. Puede ser. Y luego de ahí también, pues también me ha servido mucho lo que aprendo de ello para llevarlo al mundo de la empresa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues incorporarlos, hacer esos onboarding, socializarlos, acompañarlo para que realmente den lo mejor de ellos, ¿no? Y ahí, básicamente, yo me fijo mucho en el modelo de fortaleza, ¿no? O sea, yo digo, o sea, sueña, dime en qué eres bueno, en qué eres buena, y eso lo vamos a trabajar. Yo siempre le digo, cuando estoy en el mundo ya profesional, es que las características, las cualidades, las habilidades son como los músculos, ¿no? Todos los tenemos, pero si no los trabajamos y vamos al gimnasio cada día, se aplanan y desaparecen, ¿no? Y esa es la importancia también, ¿no? Que trato de transmitir en los contextos profesionales. O sea, vamos a ver en qué es bueno cada persona y vamos a explotarlo, ¿no? Porque es importantísimo también lo que tú decías. Al final, fíjate, cuando trabajamos el alto desempeño, el alto rendimiento, eso tiene una base clara. Y esa base clara es la confianza. Y esa
contexto de confianza es lo que hay que generar con independencia del espacio en el que esté, sea el académico, sea un consejo de dirección, sea la empresa, etcétera, porque es la base Claro. para Son después los conseguir cimientos. los resultados. Exactamente. Y sin unos cimientos Sólidos. claros y sólidos, no puedes construir un rascacielos. Se cae. Se cae. Entonces es tan importante que le dediquemos tiempo, esfuerzo, precisamente a construir esas relaciones, esos vínculos, esas relaciones de confianza para que después consigamos todos los demás, que a veces igual por el día a día se nos olvida. Pero es lo que tú dices, qué bien, ¿no? Poder estar trabajando en un sitio donde me siento feliz, donde quiero ir, donde tengo buena relación con mis compañeros y con mis compañeras y donde de forma fácil consigo los resultados y tengo la capacidad para plantearme y cómo puedo hacerlo mejor, ¿no? Sí. ¿Y qué es necesario? ¿Qué es necesario para la salud mental, para el día a día, para estar bien luego cuando vuelves a casa con tu pareja o con tus hijos o con quien? O sea, pasamos muchas horas, uno de los mayores porcentajes de la vida los pasamos trabajando. Sí, yo por eso me hice psicóloga en el ámbito profesional, porque después de tener a mi papá empresario y ver el tiempo que dedicaban las personas a trabajar, dije, bueno, pues si quiero saber y entender a las personas, es clave estar en el ámbito profesional. Sí. Me parece una rama muy interesante. Bueno, la psicología también me parece súper interesante. Yo soy desde muy joven a mí me hacía cuestionarme mucho ciertos patrones de comportamiento que yo tenía que no entendía. Pasaba, además yo soy de emociones muy explosivas, entonces pasaba X y cuando bajaba decía, uy, ¿qué ha pasado? Pero como me ha pasado esto. Entonces yo he sido mucho de, vale, esto tiene que haber una explicación de algo en algún sitio. En aquella época vivía ya aquí en Madrid. Soy fan número 1 de la Casa del Libro. Ahora me da mucha pena porque la que hay en Alicante está bien, pero no es la de Gran Vía, que me encantaba con sus 5 plantas y tal. Y me he leído muchísimos libros para entender, pero claro, libros con vocabulario de usuario. Porque si te pones con vocabulario de psicólogo es complejo, es muy complejo, que si el consciente, el subconsciente, todas las palabras estas técnicas que tenéis. Pero es necesario entender por qué funciona la cabeza, cómo funciona. Qué buena película la de Al revés. Porque yo después de leerme muchísimos libros vi la película y dije... Tal cual, o sea, digo, estos son los 75 libros que me he leído, explicado en 1 hora y 20, ¡qué maravilla! Sí, muy buena película. Es necesario conocer el cerebro humano porque sobre también todo entiendes. Autoconocernos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Parar, reflexionar, porque si no paramos no aprendemos. Y conocernos a nosotros, ese es el trabajo básicamente que estamos haciendo, o sea, cómo paras y te conoces, porque si tú no te lideras a ti mismo, ¿cómo vas a liderar a otro? ¿Cómo vas a influir en otras personas, ¿no? Claro. Y ese es el trabajo que hacemos. Ahora mira, precisamente como, bueno, ya hay histórico, tú sabes que ahora se estudia todo, se analiza todo y se cuantifica todo. Pues hay datos ya, ¿no?, que nos están mostrando cómo también todo esto va evolucionando, ¿no? Y justamente en las empresas, bueno, pues estamos viendo cómo también metodologías que estábamos utilizando no tienen ya el impacto que tenían a lo mejor hace unos años, ¿no? Claro. Con lo cual ahora, pues mira, también estamos ahí un poco transformando y viendo cómo podemos hacer mejor nosotros también esas cosas o esas metodologías de una forma más innovadora para que realmente tenga mucho más impacto en el trabajo. Y ahora, por ejemplo, lanzamos un nuevo proyecto con Evolure y va, mira, todo muy conectado, ¿no? Une esa pasión, ¿no?, eso que he hecho siempre, que es viajar, a través de distintos destinos icónicos con toda la parte del desarrollo personal, ¿no? Entonces se seleccionan unos perfiles, un equipo, un grupo, y nos vamos de viaje bueno, a distintos destinos que tienen un storytelling relacionado con esa parte interna que queremos trabajar, ¿no? Por ejemplo, ahora a finales de marzo nos vamos a Marrakech, está Bristol, está Edimburgo, iremos a Azores, o sea, ¿Dónde hay muchos encontramos destinos. esos viajes? Cuéntanos, Eso, porque mujeres como yo que me encantan hacer esos viajes. Pues mira, eso lo encuentras en Evolure Circle, que es el nuevo proyecto que hemos lanzado y como te digo ahí esperamos contar con personas que le gusten esos destinos icónicos, que realmente quieran hacer ese trabajo personal para después impactar en su vida y en la vida de los demás, a través de los equipos profesionales y a través de las estrategias de negocio.
Y un poco ese es el ambicioso proyecto, ¿no? Elegir ese colectivo que realmente, bueno, pueda vincular entre ellos, se puedan acompañar y se puedan apoyar, esa red de contacto social. ¿Por qué? Porque hay veces cuando llegas a posiciones directivas, a consejos de dirección o tienes tu empresa, Sí. o sea, haces las cosas a tu manera y Sí. tampoco es fácil que alguien te diga, oye, que vas mal, que Claro, te equivocas. claro. Entonces, creo que encontrar esa oportunidad donde entre iguales puedas reflexionar de contenidos que realmente impactan en tu negocio, de estrategia, me parece súper importante. Y luego también que tengas ese acompañamiento, bueno, pues hay unos facilitadores que te van a acompañar para que a través de cada experiencia pues resetes un poco tu parte mental, ¿no? Claro. ¿Qué piensas? Tu parte corporal, que también es muy importante, y qué sientes, ¿Qué la parte sientes? emocional y cómo eso se traduce en comportamientos y en patrones de comportamientos, Sí. ¿no? Y la idea es que entres de una manera y en algunos destinos son 5 días, en otros son 3, son destinos un poco más cortos, pero salgas de una manera diferente y te lleves un plan de acción donde aterrizas, ¿no? ¿Marcáis ciudad más propósito de evolución o cómo lo hacéis? Marcamos destinos, ciudad, ¿Vale? destinos icónicos, ¿Vale? experiencia de nivel, Vale. ¿vale? Con trabajo personal, Vale. networking entre esas personas y networking con empresas del destino al que vamos. Vale. Por ejemplo, ahora en Marrakech, pues realizaremos también una mesa redonda con empresas del sector naval, con empresas del sector textil, Vale. ¿vale? Que un poco, bueno, pues tenga sentido, enriquezca también a los que vamos y se puedan generar también sinergias profesionales entre las distintas culturas. Qué guay, qué proyecto más chulo. Sí, Y la todo verdad esto es que sigues sí. con Y todo tus esto demás sigo con cosas. todo lo demás, sí, porque detrás de esto también no estoy sola, hay un equipo, Claro. ¿vale? Hay equipos de personas que ayudan con todo, Qué que necesario. organizan, que trabajan. Lo más importante es la colaboración. Nosotros, fíjate, aquí nos hemos fusionado personas que desde fuera dirán, pero si son competencias, y nos hemos unido, ¿no?, para hacer posible que realmente este proyecto funcione, ¿no? Hay detrás un equipo, bueno, multidisciplinar que, bueno, es difícil también, la diversidad es rica, pero Sí. también es difícil, pero bueno, creo que es muy necesario toda esa parte colaborativa, ¿no? Que quizás a lo mejor un tiempo atrás no estábamos tan habituados, Sí. pero ahora es un requisito, sí o sí. Necesario. O sea, colaborar y hacer alianza y sacar proyectos entre todos. Sí. Sí, yo lo he notado el sector bueno, pues el sector donde yo vengo, allí en Yecla, Murcia, la tapicería, es la fabricación de sofás. Y en las generaciones previas había como mucha competencia, mucho no me mires, está sacado esto, pues yo voy a hacer lo otro, tal. Y ahora está viniendo una ola de colaboraciones muy bonitas, de sinergias. Oye, pues tú tienes este producto, pues venga, yo comercializo tu producto y tú comercializas el mío. Que es necesario, porque al final, pues también cada empresa se especializa en lo suyo, ¿no? Y bueno, pues yo tengo unos clientes que tú no tienes, pues ¿por qué no vamos A compartirlo. trabajar juntos? Sí. Y claro que sí, o sea, sale el sol para todos. Y si te puede echar una mano en algo, si me lo devuelves tú bien y si no me lo devolverá la vida, porque esto es Sí, así. esto es así, no, pero hay negocio para todo, es muy importante lo que dices, porque al final estás apostando, o sea, apuestas sobre seguro, sobre profesionales que tienen ya una experiencia, tienen un producto, un servicio de calidad, entonces eso hace que Claro, nos eleve, ¿no? O sea, estamos hablando de claro. de otras calidades, de otra garantía. Y eso es una gozada, o sea, al final aprende. Las personas somos seres sociales Sí. y el hecho de conectarnos, de vincularnos, de conversar, hace que nos inspiremos y que se nos ocurran otro tipo de cosas que aprendamos los unos de los otros Sí. y al final que abramos pues, muchísimas oportunidades, ¿no? Claro. Y yo creo que la clave está ahí en escucharse, en conversar y en colaborar. Sí, sí, en relacionarse bien, en buscar esas personas con las que conectas a nivel emocional y a nivel profesional y en las que puedan haber esas sinergias de, oye, pues yo tengo esto
tengo estos, ¿no?, estos valores, esta experiencia, este conocimiento, tú tienes esto otro, que si nos juntamos los dos, pues mira el Sí. potencial que puede salir de Es aquí. importante. Yo siempre digo que detrás de un producto de calidad, de un buen servicio, siempre hay una gran persona. Sí, Entonces, es que es apasionante no solo conocer a los demás por ese rol profesional, sino por esa parte también un poco más íntima o diferente, ¿no? sí. Es increíble. Pero también hay que dedicarle tiempo Sí. a lo social, es que al Sí. final todo es un trabajo, porque Todo es también tiempo. encontrar a esas personas, bueno, pues a veces tocarás con gente que no y pues, aprendes de esas relaciones que no han funcionado y luego tocarás con otros que sí. Yo en la asociación de ASEME me apunté un poco por esa soledad que se siente en el emprendimiento y por esa falta también de estar cerca de mujeres empresarias, ¿no? Y al final dices, bueno, pues escuchas y colaboras y es verdad que salen ciertas sinergias de, oye, pues yo quiero hacer este proyecto y me acuerdo de esta, o me acuerdo, esta mañana nos hemos ido a tomar un café con una compañera además de ASEME con la que trabajamos ahora y tomando café me ha contado de otra compañera que no sé qué, que le están haciendo tal y me dice, de este sector, digo, llama, digo, ¿te acuerdas de esta? Digo, que ya ves tú que a mí ni me toca ese sector, Sí, ni tiene nada que ver sí, conmigo, sí. digo, llama a esta que está, ay, sí es verdad, qué buena idea, me la apunto, tal. Pues chicos, o sea, nunca sé, a lo mejor no sale de nada, pero esos círculos, ese conocer, ese te hace pues pensar en, oye, pues aquí hay una necesidad, yo conozco a una persona que Quizás cubre puede estos conectar o que servicios, cubre su claro, servicio y al final claro, es una red de contacto que es muy claro, importante, no es una red de apoyo. Yo me gusta llamarle sí, más red de apoyo que red de sí, red de contacto, apoyo. porque no es solo el contacto, hay más cosas, No, ¿no? sí, Bonitas y más sí, vínculos. sí. Entonces, bueno, me parece Lo muy social. interesante porque es lo que tú dices, ¿eh? Hay determinadas posiciones donde hay mucha soledad, ¿eh? La soledad del emprendedor y la soledad directiva Sí, también, porque hay informaciones confidenciales o decisiones que no puedes compartir ni con tus colegas, ni con tus iguales del comité de sí, dirección, ni con tu equipo de trabajo. Entonces, por eso precisamente también, ¿no?, lo que comentaba, el tener esos espacios de entre pares o entre iguales donde te sí. puedas reflejar o te puedas espejar o puedas escuchar otros puntos de vista, es muy enriquecedor, ¿no? Es Sí. muy enriquecedor y muy necesario también. Así que, Es necesario, sí. Yo tuve, bueno, yo estudié la carrera, luego estuve varios años trabajando en otra empresa y entonces me ofrecieron, mis padres tienen una empresa, también soy de familia de empresaria. empresarios, ¿no? Y me ofrecieron trabajar con ellos para implantar una metodología de mejora de producción además fue justo la metodología Kaizen, la que Kaizen, fuimos el a método, aplicar. sí. Y, y yo, bueno, pues en mi cabeza me lo planteé como 2 años, luego se me fueron casi 8, porque la vida se va así, ¿no? Porque mi idea era la marca Gala, era lo que yo Claro, quería y para querías. lo que yo había estado Sí. trabajando en otras empresas y formándome, ¿no? El caso que cuando ya empecé ahí, claro, al final pues vas poco a poco y entré pues en la dirección con mi padre. Y yo pensaba mucho en esto, pensaba siempre, ¿qué soledad ha tenido este hombre toda la vida? Mucho. Porque estás solo, o sea, pasa cualquier cosa con un proveedor, con un empleado, con un cliente, con un problema en la máquina que se te ha estropeado, con un tal. Llegas a tu casa, no te apetece seguir con el rum rum Hablando, porque te claro. apetece un poco desconectar, preguntarle también a tus hijos, ¿Cómo estás? claro, a tu mujer que también tiene su Sí. trabajo, que. Y yo me acuerdo que cuando nos pasaba alguna cosa entraba allí al despacho tal, y me sentaba y era como, madre mía, papá, tal. Y él también se desahogaba y yo Un poco. pensaba en eso, digo, este hombre que ha estado Y fíjate, tu 30 padre tenía años familia, solo. pero es que hay sectores de actividad que son tan demandantes que se te va la vida y ni siquiera formas una No te da, familia. claro. Sí, y a lo mejor Claro, hombre, distintos estás puestos de directivo y viajando, claro, o sea, es que todo requiere tiempo, ¿no? claro. Y entonces al final, claro, tu vida pone el foco única y exclusivamente en el negocio. Y luego el negocio acaba porque te jubilas Sí. y dices tú, ¿y qué tengo? ¿Ahora qué? No tienes familia, no tienes amigos, porque claro, has tenido compañeros de trabajo, Relaciones relaciones laborales, claro, profesionales de proveedores, pero ¿y ahora qué? claro, No has podido alimentar las relaciones de amistad porque claro. el tiempo lo has dedicado 100% o exclusivamente a otras cosas, ¿no? Y hay bueno, se dan muchos casos de soledad, o al menos eso es lo que trabajamos más, o lo Claro. que yo trabajo más en los procesos de coaching, ¿no? Esos perfiles que han tenido una alta responsabilidad y que
bueno, cuando ya no quieren asumir tanto trabajo o van un poco desvinculándose del negocio, pues se sienten muy solos. Claro. Madre mía, si ya de por sí la jubilación es un shock, ¿no? Porque es un cambio después de estar tantos años dedicándote a algo y sentirte valioso y tal, y de repente dices, venga, vaya, paro, y ahora dices, ala, todo lo que he aprendido y todo lo que sé, ¿para qué? ¿No? Eso le pasa a mucha gente. Y si encima no tienes, porque si tienes tu círculo, tienes tu mujer, pues tienes tus hijos, tienes tus amigos, tienes tu hobby, pues bueno, venga, redirijo un poco mi vida y mis circunstancias, busco ahora qué hacer, porque las horas del día las tienes que ocupar igual. Es verdad. Es verdad, qué complejo. Entonces, en esa parte también entráis. Sí. Pero esto es un servicio que os contratan las empresas, que ofrecéis vosotros, que os contrata el Departamento de Recursos Humanos. ¿Cómo, o sea, ¿a quién os dirigís? Depende el tipo de empresa. Es decir, ¿Vale? cuando trabajamos en multinacional, nos contrata un proyecto Vale. y solemos entrar por dirección de recursos humanos y en ocasiones por dirección de operaciones también. Y en otras ocasiones también nos puede llamar el director general, ¿vale? Son las 3 vías de entrada dentro de la multinacional. Luego, normalmente, cuando entramos en una startup o en una scale-up, que bueno, suelen ser empresas del sector tecnológico, que se dedican a distintos sectores de actividad, que tienen, bueno, pues una actividad de negocio compleja y que quieren crecer en cierto tiempo para internacionalizar o venderse, ¿no? Ahí normalmente nos contacta el CEO, entre otras cosas porque no tienen departamento de recursos humanos y eso es una de las áreas que subcontratan o externalizan con nosotros. Y luego, bueno, pues también hay directivos a nivel particular que se unen a nuestras experiencias o que dicen, oye, pues quiero un proceso de coaching o tengo esta circunstancia con mi equipo, vente y hacemos algo. O, bueno, o necesito desarrollar al equipo comercial. ¿No? Y a partir de ahí, pues presentamos proyectos y empezamos a trabajar. Un abanico amplio. De servicio, un portafolio amplio. Y decías, porque yo estoy muy, porque claro, al final lo que aportas es un servicio, entonces hablabas mucho del retorno de la inversión, ¿cómo lo mides? Pues eso siempre hay seguimientos indicadores de seguimiento. Nosotros cuando entramos siempre hay como una preevaluación, hay un pre y un post cuando salimos, pero el pre o una auditoría que se suele llamar, ¿no? Entonces analizamos muy bien en qué momento está pues la estrategia de negocio, el equipo, las personas a nivel individual. Normalmente si estamos hablando de empresas de menos de 150 trabajadores, solemos sentarnos de manera individual con cada una de las personas. Entonces sí que hay un conocimiento, si por ejemplo entramos en una multinacional, pues ese conocimiento nos lo da la propia empresa, el propio comité de dirección, el comité de dirección. Entonces siempre tenemos un diagnóstico con unos objetivos muy claros que traducimos a comportamientos observables con unos indicadores de seguimiento que son los que vamos a medir después de la acción. Hay veces que, fíjate, a lo mejor las acciones que salen son muy ambiciosas, son muchas y no trabajamos tantas, ¿no? Entonces siempre a lo mejor decimos, mira, pues vamos a empezar a priorizar y priorizamos en base a una matriz en función de que conecte lo que vamos a hacer que requiera menos inversión y que conecte con más objetivos estratégicos que tenga marcado la compañía. Entonces, en base a esa matriz, priorizamos, decidimos y son las acciones que implementamos y que luego hacemos un seguimiento y una medida, ¿no? Pero sí, todo se puede medir y luego las acciones que se toman, por supuesto, tienen que tener impacto en la cuenta de resultados. Claro, si no, claro. Qué curioso. O sea, me parece, porque al final sí haces un análisis y todo eso lo hacéis a través de las personas. O sea, por ejemplo, se quiere hacer una exportación, se quiere internacionalizar la empresa, ¿no? Sí. Es una empresa que está solamente vendiendo en España y se quiere hacer una internacionalización. Y entonces, en ese caso, o sea, trabajáis con las personas para que ellos, de alguna manera... Trabajamos las personas, los procesos, los perfiles. Si quieres internacionalizar, pues tendrás que meter algún tipo de perfil internacional. Dependiendo del objetivo o la forma de internacionalizar, diseñaríamos un tipo de perfil u otro. A partir de ahí creamos equipo y se acompaña a la empresa a esa estrategia. Hay veces que tienes la estrategia diseñada y otras veces que te acompañamos también en el diseño de la estrategia para que eso sea posible.
Qué interesante. Y claro, también encontraréis a personas dentro de la infraestructura que a lo mejor detectáis que tienen ciertas habilidades que no habían sido detectadas y que potenciando ciertas cosas, ¿no? Se pueden... Se pueden promocionar o se pueden cambiar de puesto, sí, 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 sí. Qué necesario sí, tu trabajo. sí, es apasionante. A mí me encanta. La verdad que, porque claro, al final ayudas Sí. a esa parte de la dirección que cuesta, o sea, cuesta mucho, pero me gusta mucho la parte de que sea medible, porque es verdad que el Sí, tema de la consultoría, de todo el tema de estos servicios, como al directivo le puede parecer un poco abstracto, sí. de bueno, vas a venir aquí, me vas a dar 2 charlas y ¿qué? Entonces me encanta que esté esa parte de no, pero tenemos un control de retorno de la inversión y además vamos a medir el resultado en la cuenta de Vamos a resultados a 5 aterrizarlo. años, porque no porque sea 2 meses, estas cosas todo Sí, tiene un sí, tiempo, ¿no? sí. Vamos a... Sí, Eso pero está muy bien y muy necesario. lo aterrizamos de sí, no nos dedicamos a dar charlas Claro, inspiracionales, claro. que también está muy bien, ¿eh? Que no, Sí, sí, sí. pero un poco el objetivo es otro, el objetivo es, o sea, es esto, vamos a ver qué hacemos bien, en qué somos buenísimos, vamos a detectarlo, porque claro, muchas veces dentro de los equipos, también por estilo de personalidad, hay gente que es muy válida haciendo algo, pero no lo demuestra Sí, o está tapado. sí, Entonces, descubrir también el valor de esas personas claro, es muy claro. potente, ¿no? Tanto a nivel individual como lo que se genera a nivel de colectivo. Y muchas veces tendemos a mirar siempre fuera y no somos conscientes de que dentro tenemos ya Sí, un recurso valioso que además es interesantísimo que cuidemos y que le hagamos crecer y potenciemos evolucionar y y que lo claro. hagamos lo potenciemos, porque eso es después uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos en dirección de recursos humanos y en las empresas, y es la retención del Claro, la personal, ¿no? rotación Claro, que cuesta, porque hay mucha claro, rotación, entonces, claro, ahí claro. tienes que formar y tienes que... Tienes que buscar, tienes que Sí, seleccionar, tienes que formar, tienes que integrar en la cultura, claro. que ya no es solo la parte técnica, No, ¿no? no. Que las personas ya, hay muchas personas muy cualificadas, incluso sobrecualificadas Sí, muchas veces. Es encontrar lo que decimos siempre, ese vínculo, claro. ese encaje que realmente conecte con, con la Con la cultura y filosofía, con con la la forma de trabajar, filosofía que tú quieres implementar en tu negocio. Es tan claro. importante. ¿Trabajáis con empresas familiares o solo Sí, con empresas? sí. Y Sí, porque además lo de la empresa familiar es un ecosistema muy es curioso que y yo apasionante. lo estaba Y pensando, digo, apasionante. será bastante distinto e incluso a lo mejor hasta más complejo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, porque claro, una empresa multinacional al final pues tienes tus directivos y tus CEOs y tus tal, pero no es el fundador, no es o el Mira, hijo que ha tal o, ¿sabes? sí, hay Em, diferencia, me explico. De hecho, hay personas que a lo mejor han sido ingenieros fabulosos en multinacional y luego lo fichas en una empresa más pequeña, en una pyme o tal, y es un auténtico fracaso. No hay ese matching, eso que estamos diciendo sí, con la cultura, porque es que son modelos de negocio tan distintos. O sea, en una multinacional, si algo, o sea, tienes más recursos, obvio, si algo falla hay más plantilla, los perfiles son muy específicos. Está muy claro, especializado. Sin embargo, en una empresa más pequeña, en un modelo familiar, en una pyme, en te una adaptas startup, a tú más. necesitas una polivalencia distinta. O sea, Sí, los perfiles son mucho más 360, son perfiles generalistas, sí, porque no existen tantas claro, posiciones concretas y específicas. Y luego, claro, la toma de decisión es mucho más rápida. Entonces, los perfiles en una pequeña empresa son más orientados a la acción. Se lleva más el ensayo-error. Actúa, arregla, reajusta. soluciona y reajustas, ¿no? Sin embargo, la toma de decisión en una multinacional, pues mucho más matricial, es más lenta, es otro tipo Claro, de negocio. Todo está más pensado, o sea, claro. más, es distinto, es Esto es como mover diferente. un barco crucero, ¿no? Exactamente. Mover un yate de 15 Exactamente, metros o mover una exactamente, lancha exactamente, exactamente. La capacidad de, de maniobra de remo. varía en función del Claro, tamaño y de claro, todo lo que implique, ¿no? claro. No es lo mismo si Exactamente, queremos ir no sé cuántos grados al exactamente. este, pues tenemos que empezar a girar con el crucero 10 años antes, con el otro 7 y con el Total, otro total, 2 total, horas. total, total, total. Pero Claro. fíjate, todo eso también repercute en esas características, ¿no? Que estamos hablando, en esas soft skills que decíamos al principio. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona pues orientada a la acción rápida,
Tú dices, bueno, es que este plan que acabo de diseñar, en 2 años lo tengo implementado. Y te vas a una multinacional, a lo mejor lo que piensas que ibas a implementar en 2 años, lo haces en 10 Claro. o en 8. Entonces tienes que Te puedes sentir fracasado porque estás acostumbrado claro, tienes a que hacerlo tener en también 2. la flexibilidad para decir, oye, es que esto que en este modelo de negocio se hace en 2, aquí requiero 10. ¿Por qué? Porque tengo que involucrar a las personas. Y esto no va de llegar al objetivo, va de conseguir el objetivo no solo, sino acompañado de todos los equipos a los que tienes que sensibilizar y que involucrar para que lleguemos a donde queremos llegar, ¿no? Claro, son perfiles con una visión mucho más a largo plazo, mucho más pacientes, ¿no? Mucho más Sí, comprensivos sí, de los sí, distintos sí, tiempos de las sí, personas. sí. Entonces, ¿por qué A te lo hablo de mejor esto? por eso es que hay ciertas empresas que no consiguen llegar a ser grandes multinacionales y por esta impaciencia. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo He hecho creo que aquí hay un resumen demasiado. yo creo que hay muchos factores. Es que las personas somos complejas y los negocios también y luego los sectores de actividad también. Sí. O sea, hay muchas cosas, pero mira, una de las que yo creo que más influye son los modelos de dirección, los estilos de liderazgo. Vale. Eso yo creo que es lo que más influye. Y luego cuando se crece de un modelo de negocio familiar a una multinacional, bien porque crezcas o bien porque te compren, es la integración de la cultura. Hay cosas que sabemos que hay que hacerlas, pero no las hacemos. Yeah. Entonces, ese acompañamiento es clave, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate, si venimos de un modelo tradicional, donde la toma de decisiones viene de una persona que, digamos, es el ordeno mando, ¿no? Por decirlo de algún modo, donde uno hace lo que te dicen que tienes que hacer y lo que sabes que tienes que hacer, que has hecho siempre. Y ahora pasas a un modelo multinacional, donde se te pide participación, que expreses tus ideas. Claro, es que no nos damos cuenta que estamos pidiendo cosas opuestas y que no estamos acompañando a las personas para que hagan ¿vale? ese chic, ¿no? Ese cambio mental. Porque es lo que te digo, es que es mental, es corporal, es emocional. Tenemos que acompañarla en todos esos ámbitos, ¿no? Para que realmente se traduzca en el comportamiento y sea un acelerador de lo que queremos lograr. Entonces, por eso te digo que hay veces que nos queremos saltapasos y ahí es donde yo suelo ver más el error, que sabemos lo que hay que hacer, pero después las inercias, los patrones de comportamiento que llevamos desarrollando durante años. Luego hay veces que una de las cosas que también cuesta mucho a nivel directivo es soltar, sobre todo cuando tienes que soltar estrategias, herramientas o patrones de comportamiento que te han llevado al éxito, que te han hecho exitoso. Y hay vergüenza porque dices, bueno, es que ahora mi equipo va a pensar que me ha pasado. ¿Cómo le digo que se comporten de manera distinta o que hagan cosas distintas si ellos hacen lo que llevo 20 años diciéndole que tienen que hacer? Y funciona. Y ha funcionado. Y ha funcionado. Y ahora a lo mejor ya no. Entonces, eso es un poco los acompañamientos que estamos realizando, ¿no? Me está gustando mucho esta conversación porque yo soy muy analítica y me cuestiono mucho todas las cosas y me gusta mucho, soy muy pedorra en ese sentido. Y siempre me había preguntado eso, o sea, ¿cómo una empresa mediana o pequeña o de gran facturación, pero que no tiene un formato de trabajo de gran empresa, simplemente factura mucho, pasa a ser una empresa? Porque hay una gran diferencia en la forma de trabajar, en la forma de establecer objetivos, en una multinacional o en una... Es que, claro, el término gran empresa muchas veces nos lo llevamos a facturación, a número de empleados, pero yo me refiero a gran empresa en esa estructura, ¿no? Yo tengo empresas que con 30 personas facturan más de 20 millones de euros. Claro, sí, pero en ese caso sería por facturación. Pero a lo que me refiero es esa mentalidad y esa filosofía, porque yo el primer trabajo que tuve era de consultor de un ERP, ¿vale? Implantábamos un software de gestión. Y conocía muchas empresas y muchos departamentos distintos, ¿no? Y al final es cierto que todas las empresas en las que yo trabajaba eran empresas familiares que habían crecido mucho, que habían facturado mucho, pero al final no dejaban de tener un trabajo, pues eso, muy casero, ¿no? Muy poco profesionalizado. Esa profesionalización y esa transición es el salto que dan y es la que cuando son conscientes que no pueden hacerlo solo,
es cuando piden ayuda a un externo para que le ayuden a dar ese cambio. Porque claro, ese cambio implica ahora es imposible no implicar a la tecnología, implica introducir tecnología, pero no es tecnología, vamos a introducir la tecnología adaptada a nuestra cultura y que esté al servicio de las personas, para que las personas no lo rechacen. Entonces, es que hay una labor de influencia, de acompañamiento a las personas, porque muchas veces el instinto natural es rechazar lo que no comprendemos, absolutamente, ¿no? O sea, yo esto no lo entiendo, pues fuera. No quiero no me hables de esto. Entonces, fíjate, muchas veces esa profesionalización, la dificultad no está en el CEO, que tiene claro que quiere dar ese salto. Sí. Es como eso que está en la cabeza del CEO se aterriza, se transmite y se traslada al resto del comité de dirección y al resto de los profesionales que son parte esencial del proyecto. Claro. Yo tengo es que me acaba de venir a la cabeza, no había caído. Casualmente, yo estuve en una implantación de un proyecto de una empresa y, bueno, me salgo de la consultoría esta, empiezo a trabajar con la empresa familiar y el año pasado o el anterior conozco a una chica que trabaja en esta empresa en la que yo estuve en implantación. Cuando yo estuve implantando ella no estaba y entró al poco, o sea que llevaba 7 o 8 años. Y me acuerdo que me mencionaba mucho. Bueno, ya tenía ahí un momento de frustración en su carrera profesional, pero me mencionaba mucho el cambio, o sea, que ella no entendía muy bien el cambio que había tenido el fundador de la empresa, que además era joven, es joven, y hablaba eso de cómo ella antes tenía un trato como muy cercano, muy tal, y de repente me contaba eso y dice, pues he hecho un viaje, he contratado a no sé qué tal, dice, y ahora cada vez, no, son reuniones de, tienes 3 minutos, ponme un correo, no sé qué, dice, yo no sé, ahora que se ha creído, qué tal, y claro, yo me lo estaba explicando y pensaba, es que está cambiando el modelo de trabajo, o sea, ha pasado, además el hombre montó una empresa que creció muchísimo en súper poco tiempo. Y yo creo que necesitaba como establecer una base de empresa profesional y decir, oye, pues a mí no me entra que una persona esté 1 hora y media hablando porque mi tiempo también vale y tengo que tomar decisiones estratégicas y a lo mejor problema. Y ella me decía eso y dice, es que antes esto lo trataba con él y ahora me tengo que ir a recursos humanos. Que es como, claro. Tienes que empezar a diseñar una estructura, pero no solo diseñarla y crearla, sino comunicarla muy bien para que las personas lo comprendan y no lo vean como algo extraño, algo raro, o no lo vean como que no puedo dirigirme, ya es inalcanzable, sino que lo vivan como pero aún una así, parte del siempre negocio. Va a ser el cambio, o sea, para todos, ¿no? Siempre nos choca y es como ahora porque aunque haya esa comunicación, aunque haya, ¿no? O sea, siempre habrá un poco de rechazo. El cambio siempre hay una cierta resistencia, que es la resistencia típica de los procesos del cambio. Pero yo detrás de cada proceso de cambio, siempre cuando he indagado, he mirado y he profundizado, siempre hay errores de comunicación. Es decir, cualquier persona, cuando nos afrontamos un proceso de cambio, necesitamos saber qué es lo que va a cambiar, por qué o para qué está cambiando esto, qué beneficio va a aportar, cómo me afecta a mí este cambio personalmente, cómo me va a afectar a mis funciones y a mi puesto de trabajo y qué es lo que esperas de mí. Hay una serie de preguntas que no se suelen responder cuando nos lanzamos a promover un proceso de cambio, un proceso de transformación, y es importante. Hay veces que damos por hecho que la gente sabe lo que tiene que hacer después del cambio, y no, hay que decirlo. Hay que decirlo y hay que acompañarlo. Y hay que acompañar. ¿No? Y hay que acompañar. Y pensamos que como nosotros lo tenemos claro en la cabeza y vamos precipitados, lo transmitimos con mucha claridad. Pero eso es un autoengaño. Sí. No es la verdad. Sí. No solemos dar tanta información como realmente la gente necesita, o no solemos responder a esas preguntas base que tiene cualquier persona cuando se enfrenta a ese tipo de procesos, ¿no? Claro. Y es normal que haya resistencia, es normal que haya miedo, seré capaz yo de adaptarme, podré, contarán conmigo. Entonces, volvemos a lo mismo, cuanta más confianza demos a las personas y seamos capaces de transmitir, mejor. Claro. Qué necesaria la comunicación, qué compleja, porque al final qué necesario saber de muchas cosas, saber utilizar las palabras de manera correcta. Yo siempre he sido una persona muy nerviosa,
muy acelerada y en cierto modo pues me tragaba muchas palabras porque además siempre he tenido en mi mente la frase esa de a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Entonces ya con eso es como no es culpa mía, es tuya que no lo entiendo. Ahí ya me acabo de quitar toda la responsabilidad, me he quedado más a gusto que un ocho, pero la realidad es que no te estás comunicando bien. Tú cuéntalo como tú quieras. Claro, claro, lo puedes adornar como Claro, quieras, pero la la realidad realidad es esa, ¿no? Ahora, bueno, ya se dice, ¿no? El lenguaje no es inocente. Sí. Medir las palabras es importante porque una misma palabra le podemos dar una interpretación muy distinta y luego eso, no es mejor orador o mejor comunicador quien mejor habla, sino quien mejor conecta y llega bueno, a la otra parte, ¿no? Al que le está escuchando. Sí, y es capaz también de entender que hay que cambiar el lenguaje, el lenguaje, registro, la el comunicación, tono. el tono según la persona con la que estás hablando, Total. no es lo mismo. Sí, en la comunicación el protagonista no es el que habla, sino es la otra parte, ¿no? Sí. A quien quieres influenciar o sensibilizar con ese mensaje que quieres transmitir. Sí. Sí, sí. ¿Cuántos palos distintos hemos tocado? Bueno, me está encantando esta Y conversación. a mí también estar contigo. Sí, sí. Y bueno, yo quería preguntarte cuál ha sido el mayor no en tu carrera profesional. Ese no que te hizo o bien descartar por completo el rumbo por el que ibas y decir, oye, esto marca un antes y un después en mi carrera profesional, voy a cambiar de dirección, o ese no que te hizo cerciorarte de que esa era la dirección por la que tú querías seguir y te ibas a focalizar y ibas a poner todas tus energías. Pues mira, yo he hecho varios no en mi vida y son esos varios no los que me han llegado aquí, pero el más importante, y no es fácil, es decir no a la multinacional. Es decir, es estar en un proyecto que te apasiona, donde además estás muy valorada, donde además estás muy bien pagada, donde además hay un recorrido profesional, donde además haces lo que te apasiona, que es conocer distintos modelos de negocio, viajar por todo el mundo. Como ves, la parte de los viajes siempre siempre me sale. Y sobre todo si viajo en avión, no sé si en otro momento fui azafata o fui pilota, pero me encanta volar y decir no precisamente a ese gran proyecto en el que estaba en un momento vital que era muy importante y donde yo sentía que podía estar dando muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué dije no? Pues porque bueno, quería repartir mi tiempo en muchas cosas y la posición que tenía era una posición muy demandante y yo vivía 100% para trabajar y tenía hijos y tenía marido y tenía amigas y tenía mi propia vida y entonces pues no llegaba todo y entonces decidí parar, decidí decir no a eso que era una gran pasión y decidí montar mi proyecto. Y fíjate, desde que montó el proyecto, te mentiría si te digo que trabajo menos, tengo unas jornadas, no las voy a contar porque no sé si sería muy políticamente correcta. O sea, si yo te describo, ¿no?, el cómo trabajo, tú dirías, por Dios, esa jefa, vete de, ¿no? Entonces, bueno, eso vamos a empezar contando, yo creo que lo podemos contar. El que miedo me das, te voy a desvelar, porque es que nunca había conocido a alguien así. Miedo. Nada más llegar, nos hemos sentado y tal, y dice, yo es que no sé cómo sentarme en el sofá porque nunca me siento. No ni me en el sofá de mi casa. En el sofá de mi casa. No será posible. Nada. Y es verdad, ¿eh? O sea, que no me quiero imaginar las horas y la jornada laboral que tienes si el sofá de tu casa está impoluto. Sí. Y lo compré después de dejar la multinacional, ¿eh? O sea, que lo cambié y aún así no lo conseguí. Dijiste, voy a usar el Pero sofá. mira, ¿sabes una cosa que sí que te da el ser empresaria? O sea, es verdad, no son menos horas que la multi, no es menos exigencia, no es menos responsabilidad, no. Pero te da una cosa, es que tú tienes la sensación de que eres dueña de tu tiempo. Sí. Y me explico, distribuyes el tiempo a tu manera. Y cuando tú eso lo descubres y lo disfrutas, cambiar eso es complicado. Sí. Es complicado. Entonces, pero claro, eso sí, después tenemos que ser también disciplinada y... Es muy necesaria la disciplina para ser emprendedor y empresario, sí. Hasta que, sobre todo al principio, cuando no tienes equipo o no tienes a lo mejor una oficina a la que ir o no cuando empiezas así, eres tú el único que te dice
hoy nos hemos puesto este objetivo, vamos a cumplir esto, y si no eres disciplinado, ese tiempo libre te puede hacer que lo estés perdiendo sin darte ni cuenta, y el tiempo es súper valioso y es que se va así. Entonces yo creo que también por eso luego trabajamos más. Yo hace poco me salió un vídeo en redes sociales que hablaba de esto, decía, me hice empresaria porque no quería trabajar 8 horas al día y así que ahora trabajo 23. Pero es lo que amo, y digo, es que tal cual. Sí, pero sí, al final lo que tú eliges. O sea, tú eliges de esta hora a esta hora hago esto, y a lo mejor no estás siempre a las 8 de la mañana en esta oficina. Sí, tienes una flexibilidad distinta. Sí, y eso te permite, bueno, pues organizarte la vida de otra manera, con la familia también, con los niños. A mí eso, por ejemplo, me parece un lujo. Me parece el lujo de emprender. Sí, totalmente. Yo lo pienso mucho también, el emprender y el trabajar por cuenta ajena, porque al final en la empresa familiar pues no dejaba, por mucha dirección, no dejaba de ser trabajador por cuenta ajena, y era un sueño que no era mío, trabajaba por el sueño de mi padre, claro. Y al final era eso, y me acuerdo cuando empecé a lanzar el proyecto, yo allí, como tenía un puesto de responsabilidad, trabajaba muchas horas también. Y recuerdo que mi madre me decía, bueno, ¿lo puedes compaginar? Y digo, no, es que, o sea, esto es imposible de compaginar, porque yo, la energía y el tiempo que dedico aquí, las horas que estoy aquí metida, cuando yo llego a mi casa a las 8 de la noche y he entrado a las 8 de la mañana, ¿tú te crees que yo tengo ganas y energía de crear o de...? Claro. Y todo esto con 2 críos pequeños, o sea, no, si ya me da pena no poder dedicarle a mis hijos el tiempo, ahora voy a llegar y dije, no, aquí tenemos que recortar. Y es verdad que esta libertad horaria que tengo ahora, digo, es maravillosa, que sigo yendo a la empresa familiar y bueno, tengo otro negocio con mi marido, y al final, o sea, tengo mucho jaleo. Muchas cosas, también, cosas. Pero es verdad que lo que tú dices, esa libertad horaria, dices, es que da una serenidad diferente. Sí. Da una serenidad diferente. Sí. Que tienes tú el control de tu agenda. Literal. Sí. Porque de la otra manera tienes bloqueada X horas fijas, y luego libres las horas fijas y la agenda que tiene te la rompen y no tiene nada que ver. Las programaciones no. Se caen, se rehacen de forma increíble. Sí. Y bueno, pues entonces yo creo que más o menos lo has dicho, pero un poco así por remarcar, ¿cuál sería ese mensaje inspiracional o motivacional, o esa frase que le dirías a aquellas personas que tienen un poco de intención, que tienen ese sentimiento de querer emprender, pero tienen dudas, no saben si hacerlo, si no, si me espero porque no es el momento? Mira, yo ahí, si tengo que resumirlo en una frase, le diría: cree en ti, hazlo. Pero, y también ya reforzando un poco lo que es la frase, o sea, decirle, mira, que tengas la duda, eso te va a pasar, es algo natural, que vas a tener no solo al inicio del proceso, sino incluso durante el proceso. Yo hay veces que quedo con otros empresarios y me dicen, ay, Cris, yo no sé ya si esto merece la pena, si lo voy a... Y son exitosos, ¿eh? O mandarlo todo, o ¿por qué no nos volvemos al cuenta? Y yo me callo y lo que pienso, la palabra mágica, pasará. O sea, porque quiero decirte, esos altibajos, esto es como una montaña rusa, aparecen a través de los años, desde el inicio y en todo el proceso. Entonces, de momento, normalizarlo y naturalizarlo. Y luego, no sé, el mundo perfecto yo creo que no existe, o yo no lo conozco. Entonces, empieza. Sí, pero es que no sé cómo hacerlo, hazlo. Y luego, una vez que empiezas a rodar, las personas, las ideas, los resultados, los contextos te van inspirando, y eso que parecía tan abstracto, tan difícil o tan raro que no sé cómo contarlo, va cogiendo forma y te va acompañando, y al final dices, miras hacia atrás y dices, wow, pues fíjate qué camino, y al final eso que tanto decía, run, ¿cómo lo aterrizo? Lo tengo hecho. Entonces yo creo que el mundo del emprendimiento, yo eso lo digo siempre, es que tiene una mirada atrás muy bonita, ¿no? Unas oportunidades por delante maravillosas, pero hay una cosa muy importante que yo sí que le diría siempre y le remarcaría a cada emprendedor, a cada directivo, y es que lo que hay atrás y lo que hay delante no es nada comparado con lo que hay dentro de ti. Y eso no tenemos que olvidarlo y trabajarlo continuamente. Ese es el trabajo.
Madre mía, qué frase, qué buena, sí, sí, qué necesaria. Muchísimas gracias, me ha Gracias a ti. encantado, me ha encantado escuchar tu historia, larga, intensa, muchas... Yo cuando lo estabas comentando pensaba, me estaba como imaginando tu currículum vitae, y digo, madre mía, 7 hojas. Qué carrera profesional tan apasionante. Años, ya Sí. tengo años. Eso Y muchas significa años. experiencias. Pero además para tu puesto de trabajo y para tu emprendimiento también es muy necesario porque tienes toda esa experiencia y esa trayectoria que puedes compartir y que puedes... Has visto muchas cosas, muchos sectores distintos, muchas maneras de hacer Y la las generosidad cosas. de verdad de las personas que me han acompañado y que me lo han querido enseñar. Ya. Porque es verdad que tienes título, tienes Sí. certificaciones internacionales, sí, pero yo el valor son las personas con las que he tenido la oportunidad de colaborar, de negociar, de gestionar, de aprender. Entonces, eso es lo más valioso y al final esa es la mejor escuela, ¿no? Claro. Pues sí, un millón de gracias, A de ti, verdad, por muchísimas este gracias, un momento de placer. inspiración, compartir tu historia, que no siempre es fácil, al final es un momento también de retrospección y de decir, Sí, "Oye, pues sí. voy a abrirme aquí", ha sido maravilloso escucharte, un besito y un Un abrazo. abrazo. Las cabezas, que tenemos aquí la lámpara. Muchísimas gracias. No, gracias a Un ti. placer. El Gracias. placer ha sido nuestro, de verdad. Gracias.